La parábola de las 10 minas, que está en Lucas 19, versículos 11 al 27. También es llamada la parábola del dinero en la Nueva Versión Internacional. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego le dijo a los presentes: quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Bueno, esta es una parábola que regularmente la hemos escuchado con varias interpretaciones. Unos han pensado, he oído y he leído, que piensan que esta parábola hace referencia a esas personas que instituyen y que crean iglesias. Entonces, que entre más iglesias creen, pues van a ser mejor recompensados. Otros he oído que habla de las personas que llegan a conocer a Cristo, que llegan a conocer el Evangelio por parte de ellas. Entonces, entre más personas se les predique el Evangelio, entre más personas vaya y les cuente, entonces, pues van a tener van a ser más recompensados, mejor recompensados. Otros hablan de que, como aquí habla de dinero, entonces que la parábola se refiere específicamente al dinero. Vamos a profundizar un poco más sobre esta parábola. Vamos a mirar qué es lo que en realidad el Señor estaba o quería dar a conocer. Jesús, después de enseñar a sus oyentes sobre la oración del fariseo y la oración del publicano o recaudador de impuestos, si recuerdan que la estudiamos la semana pasada, esa oración de cada uno de ellos, después los cuales tenían esos recaudadores de impuestos, esos publicanos tenían mucha fortuna y la fama de ser traidores del pueblo de Israel y pecadores, ¿se recuerdan? Les habla de otra parábola acerca del dinero, o sea, esta. Sus apóstoles esperaban
cuando se instituyera el reino, ser sus asistentes inmediatos y ser elevados a la dignidad y el honor, que todos se convirtieran en príncipes, consejeros privados y jueces, y tuvieran toda la pompa y las preferencias de la corte y de la nación. Los apóstoles habían soñado con sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino, ¿sí recordamos? Disfrutando de la tranquilidad y del nuevo nivel de vida que les esperaba. Esta parábola que vamos a estudiar es paralela con la parábola de los talentos que está en Mateo 25, del versículo 14 al 30. Bueno, dice el versículo 11. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Muchos de sus seguidores, incluyendo a sus apóstoles, pensaron que iba a llegar como un rey triunfante después de ir a la guerra, que Jesús iba a entrar en Jerusalén como aquellos reyes que entraban después de haber ido a la guerra, en todo un caballo imponente, en esos caballos percherones, todos adornados, y él iba a entrar como un rey de esos, con su capa, con su manto de rey, y que por eso estaban esperando ese reinado. Pero él estaba dirigiéndose a Jerusalén para morir. Incluso los más fieles discípulos están sujetos a errores con respecto al reino de Cristo y a formarse nociones incorrectas de él. Y estaban listos para pensar que este reino aparecería inmediatamente. Inclusive los fieles, los discípulos más fieles. Nosotros hoy en día no somos la excepción. Nosotros hoy en día inclusive nos acercamos a la Biblia pensando muchas cosas que leemos que son literales. Así como estos apóstoles pensaban que Jesús iba a ser su rey, ese rey guerrero, nosotros muchas veces pensamos sobre muchos estudios que hacemos, muchas lecturas que hacemos, inclusive como hablábamos ahorita de esta parábola, o sea, que lo interpretamos literalmente. Como aquí está hablando de dinero, entonces le podemos dar la interpretación de que es sobre el dinero. Entonces, ¿cuál es nuestro manejo del dinero? ¿Cómo es que nosotros vamos a manejar el dinero? Supuestamente eso pensamos, porque la parábola lo dice así, pero no vemos que es un lenguaje diferente, que es una parábola. La pregunta es, yo quiero que nosotros pensemos, cada uno de nosotros pensemos, ¿cómo nos estamos acercando a la Biblia? ¿Para qué estamos leyendo la Biblia? ¿Cuál es mi propósito de acercarme a la Biblia? ¿Para qué leo las Escrituras? ¿Para qué las estudio? Si yo me estoy acercando a la Biblia, me estoy acercando a las Escrituras para conocer qué es lo que dice y dejarlo ahí, pues en mi vida no va a pasar nada. En mi vida no va a cambiar nada. Simplemente estoy asistiendo a una institución. Simplemente estoy conociendo la historia de un pueblo, de una nación que se llama Israel. Pero no estoy conociendo, no me estoy relacionando, no estoy con esa actitud de conocer al Dios de Israel. Porque ahora ese Dios de Israel es mi Dios. Entonces, ¿con qué actitud, con qué propósito yo me estoy acercando? Verdaderamente estoy pensando de que es el Señor quien me habla a través de las Escrituras. Porque si estamos estudiando la Biblia como un libro cualquiera, pues así se va a quedar, como un libro cualquiera, y no va a transformar mi vida.
Entonces, la idea es que nosotros nos acerquemos a la Biblia pensando cada uno de nosotros, que es el Señor quien está en la Biblia y que es ahí donde el Señor me habla. Entonces, yo voy a tener una relación con el Dios de la Biblia, este que estamos estudiando. Entonces, cambiemos esa actitud de cómo nos estamos acercando a la Biblia. No es un libro más, es la palabra de Dios, para que nosotros podamos darle esa interpretación correcta que el Señor quiere darnos, ese mensaje que el Señor quiere darnos, porque solamente así es que nuestras vidas van a poder ser transformadas. Dice, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Un hombre noble o perteneciente a la nobleza representa a Jesús. Cristo tenía que ir al cielo, sentarse a la diestra del Padre y recibir de él honor y gloria. Su regreso aquí significa el del gran día de su segunda venida. Hechos 1, versículo 11, dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Tenía que ir al cielo y va a volver, que es la segunda venida de Jesús, la que todos estamos esperando. Todos estamos esperando ansiosos que Él regrese, ¿cierto? O sea que Jesús ascendió al cielo, llevando cautiva la cautividad, y está sentado a la diestra de Dios Padre, haciendo las veces de sumo sacerdote de su pueblo e intercediendo por éste constantemente. Pero llegará el tiempo en que regresará para establecer su reino. Ese día va a llegar. Así nosotros lo anhelemos o no lo anhelemos, lo estemos esperando o no lo estemos esperando. Ese día va a llegar. El Señor en la parábola dice que este rey, este señor de la nobleza, le entregó a unos siervos unas minas o un dinero. Las minas habla la Reina Valera, dinero habla la Nueva Versión. Dice, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva, dice la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice, negociad entre tanto que vengo. ¿Con qué? Con lo que el Señor les está dando, con lo que el Señor les está poniendo en sus manos. Entonces quiero que nosotros pensemos bien qué es lo que estamos estudiando en esta parábola. Ese negocio o negociar viene de la palabra, de la raíz griega pragma. Ahí está en azul, es la palabra en griego. La raíz griega pragma o prazo, que significa o traduce también practicar, producir, ocupar o guardar. Entonces, si parafraseamos un poco el versículo 13 y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, practicad entre tanto que vengo. ¿A qué se referirá con esas 10 minas o ese dinero que el Señor está dando a estas personas, a estos siervos suyos? Practicar. El Señor llega y les dice, tomen esto y practiquen. Tomen esto y ocúpense. Tomen esto y guárdenlo. Ahora,
practicar con qué. ¿Qué fue lo que el Señor literalmente les está entregando en las manos? ¿Qué es lo que el Señor ahora a nosotros, qué es lo que el Señor nos está entregando en nuestras manos? ¿Cuáles son esas minas que nosotros estamos recibiendo del Señor? Con las 10 minas o la cantidad de talentos que les deja Mateo 25, 14. Recordemos que Mateo 25, 14 es la parábola paralela a esta que estamos estudiando, que es la parábola de los talentos. ¿Sí recordamos? Dice Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice Mateo 14. Les entregó sus bienes. Entonces, parafraseando un poquito estos versículos, el Señor nos llama y nos entrega sus bienes en nuestras manos. Sus bienes nos lo entrega a nosotros, ¿para qué? Para que practiquemos, para que produzcamos, para que nos ocupemos, para que los guardemos, para que den fruto. Ahora, ¿cuáles son esos bienes? ¿Qué fue lo que el Señor les entregó a estos siervos? ¿Qué es lo que el Señor nos está entregando a nosotros? Dice el Salmo 119, 72. ¿Qué es ese dinero? ¿Qué es tan valioso que el Señor les está entregando a estos siervos? ¿Cuáles son las minas? Dice el versículo 72 del Salmo 119. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Salmo 119, versículo 127. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos más que el oro refinado. Proverbios 3, versículos 13 al 14. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Proverbios 16, 16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Ahora, estos son algunos versículos, porque pues no es el hecho de nombrar todos los que hacen referencia a esto. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo del Señor? ¿Cuál es su bien? Su enseñanza, sus mandamientos. Adquirir sabiduría e inteligencia a partir de quién? De Él. Sabiduría que viene de Él, no sabiduría del hombre, porque esa sabiduría es satánica, es animal, dice la Biblia. Esa palabra, esas enseñanzas, esos mandamientos son los que rinden más ganancias que el oro. Son lo que nosotros necesitamos atesorar como, ¿se acuerdan que ya estudiamos? Como el tesoro escondido. Es lo que nosotros necesitamos dimensionar, qué es lo que nosotros tenemos en las manos, qué es lo que el Señor nos ha dado. Ahora, ya tenemos eso, entonces manos a la obra. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá. ¿A qué? A pedirnos cuentas. ¿Con qué? Con lo que nos ha dado, con todas las minas que nos ha puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Entonces, ahora sí, manos a la obra. Con los dones recibidos vamos a construir la casa sobre la roca, una parábola que ya estudiamos también, ¿recordamos? Y dar a conocer las enseñanzas adquiridas. Entonces, vamos a construir la casa, o sea, vamos a construir mi casa para que con bases firmes, con bases sobre la roca que es esa piedra angular que es Jesucristo, primero edifico esta casa, este templo del Espíritu Santo, y luego enseño
a otros. ¿A qué? A adquirir esas mismas bases, esos mismos cimientos fuertes. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuánto se ha multiplicado lo que el Señor nos ha dado? ¿Cuánto se ha multiplicado en cada uno de nosotros lo que el Señor nos ha dado? ¿Cuánto ha producido esa mina que fue puesta en nuestras manos? Preguntas que nosotros deberíamos de hacernos, debemos de hacernos. Por eso no nos podemos acercar a la Biblia como, ay, qué bonito. Qué bonita palabra. Qué bonito lo que dice acá. Qué bonito este proverbio. Qué bonito este salmo. O sea, no, de ahí qué hay para nosotros, qué hay para mí. Es mi pensamiento, debe de ser mi pensamiento recurrente. Ay, aquí está hablando de la mujer sensata. Bueno, soy mujer sensata. Del hombre orgulloso. Uy, yo soy un hombre orgulloso. Del hombre mentiroso. Uy, yo soy un hombre mentiroso. Uy, pero mire lo que va a pasar. Mire, o sea, siempre debe de ser, esa palabra debe de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque solamente es así donde vamos a ser renovados. Sus siervos. Los dos primeros siervos, recordamos la parábola, los dos primeros dieron ganancias, aunque no la misma cantidad, ¿sí recordamos? Ahora, si miramos la parábola, ¿cuánto fue puesto en cada uno de esos siervos? No dice, ¿cierto? Dice que fue la misma cantidad. Pero ese producto, esa ganancia fue diferente en cada uno. Uno había ganado el doble y el otro solo la mitad, pero otro tercer siervo no produjo ninguna ganancia y le fue quitado lo que se le dio. Pongamos mucho cuidado qué es lo que nosotros estamos estudiando. Ya tenemos claro qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ya lo tenemos. Tenemos una mina en nuestras manos. Tenemos unos dones que el Señor nos ha dado. Tenemos esos bienes que del Señor en nuestras manos para que nosotros lo negociemos, como dice la parábola, pero negociemos entre comillas. No quiero decir que entonces vamos a ir a ganar dinero con el Evangelio, no. Pero si miramos los dos primeros, sin importar cuánto produjeron, tuvieron una recompensa. Pero al que no produjo nada, al que lo guardó, al que recibió esos bienes y no hizo nada, se le quitó lo que le entregaron. Mire qué delicado es. Juan 15, que ya lo estudiamos, versículos 1 al 3, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tenemos que estar pegados a la vid. Tenemos que estar siempre unidos a esa vid, porque si no estamos unidos a la vid, no vamos a producir ningún fruto, no va a haber fruto, no va a haber fruto. Y el problema es que si no hay fruto, esa rama que somos nosotros va a ser arrancada. Pero cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra con esa intención de que su palabra me limpie, entonces voy a llevar más fruto, porque cada vez que
me limpia su palabra, va a haber fruto en mí. Por eso es la importancia de cómo me estoy acercando a la Biblia. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó sobre la casa sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y como ya estudiamos la parábola, sabemos cuál va a ser el fin. Lo poco le será quitado. Aquellos siervos que son diligentes y fieles a Cristo no trabajarán en vano. Serán bendecidos y serán de bendición para otros. Pero los que no trabajan y son infieles al Señor, de seguro que lo poco que se les ha dado se les quitará. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo que el Señor ha puesto en nosotros, si nosotros no estamos dando frutos, si nosotros no estamos cuando el Señor venga y nosotros con lo que hemos aprendido, con lo que el Señor nos ha enseñado y en nuestras vidas no ha pasado nada, eso que el Señor nos ha dado, se nos va a quitar. Y no solamente cuando Él venga, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros estamos conectados, cuando nosotros estamos permanentemente estudiando, asistiendo, conectándonos ahorita virtualmente a los servicios, oyendo a las reuniones donde las están haciendo presenciales, si nosotros estamos ahí conectados y practicamos, o sea, y su palabra hace efecto en nosotros y en nosotros empieza a cambiar nuestras vidas, nuestra forma de ver nuestros errores, entonces de seguro eso va a ir creciendo. Pero si en mi vida no pasa nada, si yo solamente soy esos cristianos que se congregan, mas no soy un cristiano convertido, entonces soy un cristiano que se congrega, va a ser cuestión de tiempo que así lleve 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, va a ser cuestión de tiempo que lo que el Señor nos ha dado se nos lo va a quitar. Eso se va a quitar. Lo aprendido se va a olvidar. Y eso va a ser muy, muy fácil, muy fácil. Todos seremos llamados. Al final, el Señor llama a sus siervos. ¿A qué? A cuentas. Todas las personas tendremos indefectiblemente que dar cuentas de nuestras acciones. Todas, todas. Ah, que es que yo no creo. Listo, no crea, pero eso no quiere decir que eso va a ser, que eso no va a existir, que eso no va a pasar. Va a pasar. Todas tendremos que dar cuentas, todas. ¿Qué hemos hecho con el tesoro que se nos ha dado? Porque es un tesoro. Es un tesoro. Cuando el noble regresó, mandó llamar a aquellos siervos a quienes había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Lo leímos en el versículo 15. Cada uno. Jesucristo juzgará a su pueblo. El mundo no seguirá siempre el mismo curso que sigue ahora. Esa es la esperanza que todos tenemos. El desorden, la confusión, la hipocresía, el pecado impune no permanecerá para siempre sobre la faz de la tierra. Va a llegar un día en que Jesucristo va a venir a juzgar al mundo. Estemos vivos o estemos muertos, porque va a llegar a juzgar a vivos y a muertos. Así que no nos preocupemos. No, cuando Él venga ya va a estar muerto. Tranquilo, también te va a tocar. Es para todos, es para todos. Por eso ahora tenemos la posibilidad, ahora que tenemos este conocimiento, ahora que el Señor en su gracia y en su misericordia, en su infinita misericordia y en su piedad nos está enseñando
nos está dando de Él, nos está dando esa posibilidad de conocerlo, de estar más cerca de Él. ¿Cuál es el resultado? Cristo dijo que los que resultaran ser siervos fieles recibirían honra y bendición y el poder entrar al reino de los cielos, estar cerca de Él. ¿Cuál es la bendición que nosotros tenemos hoy? Conocerlo a Él. Nuestra vida debe de girar en torno a Él, no en torno a mi vida. La bendición es podernos acercar a Él, poder estar cerca de Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Recuerdan qué pasó en el Edén? Adán y Eva pecaron y el pecado hizo que expulsarlos del paraíso. El paraíso es la presencia del Señor. El paraíso es estar cerca de Dios. Recuerde que el Señor permanecía, daba vueltas en el jardín del Edén. Y ellos podían disfrutar de esa presencia. Pero el pecado hizo que los expulsara. Ahora, a los infieles les será quitado lo dado. Y lo peor, serán echados fuera, lejos de su presencia, estarán lejos de Dios. Allá serán echados donde el fuego nunca se acaba y el gusano nunca muere, donde hay el rechinar de dientes. O sea, ni siquiera nosotros nos imaginamos qué es estar lejos de Dios. Cuando nosotros, ahora que estamos estudiando el libro del Éxodo, cuando nosotros estudiamos los sacerdotes, cuando vemos cuál fue la misión de los sacerdotes, cuando vemos qué era lo que el Señor quería con Moisés al construir el tabernáculo, era, si vemos, era habitar en medio de su pueblo, estar cerca de su pueblo. El pueblo, un pueblo pecador, y en su misericordia el Señor quería habitar en medio de su pueblo. Ahora, los sacerdotes, el trabajo de los sacerdotes era los sacerdotes escogidos para ese trabajo, escogidos por Dios, era poder entrar en su presencia, poder estar cerca de Él. Ese sería el privilegio, ese sería su heredad, ese sería, recuerdan que a las otras tribus, menos a los levitas, les dieron tierras, menos a los levitas. Los levitas, lo que el Señor les dijo, no, a ustedes no les doy tierra, a ustedes servirme es su heredad, es su herencia, el poder servirme, el poder estar cerca de ella. O sea, es un gran honor el que nosotros ahora, por medio de Cristo, podamos entrar libremente al trono de la gracia. Podamos entrar libremente a ese lugar santísimo. Esta es la historia en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, es la historia de Elí y sus hijos. Recordemos que sus hijos hicieron lo que quisieron, porque Elí no les llamó la atención, o sea, no les enseñó, no los ilustró como debía de ser. Dice el versículo 30, por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y sobre todo esta última parte de este versículo, yo honro a los que me honran, lo usamos mucho para llenarnos de orgullo,
para decir, como yo le sirvo al Señor, entonces vea cómo el mundo me aplaude. Mire cómo el mundo me da la palmadita en la espalda. Mire que es que yo sí soy importante. Si eso fuera, si esa fuera la intención, entonces nos podríamos asomar a la ventana y ver el mundo, cuánto personaje perverso es honrado por el mundo. Y entonces podríamos pensar, ah, es el Señor. Cuando yo pienso que el Señor honra a los que le honran, y entonces mi corazón se llena de orgullo, lo que yo estoy queriendo hacer es darle rienda suelta al deseo que hay en mi corazón. ¿Cuál es? Ser reconocido por quién? Por el mundo. Pero cuando yo leo y veo en términos generales el contexto de qué es que el Señor me honre, la honra que el Señor me da, la honra que yo puedo recibir más grande del Señor es poderme acercar a Él, poder estar cerca de Él. Ese es el mejor regalo. Ahora nosotros lo dimensionamos. Nosotros verdaderamente estamos pensando, uy, es que es un gran tesoro el que nosotros tenemos en las manos. Es un gran honor que el Señor nos da el poder nosotros acercarnos a Él, no como nosotros queremos, porque por eso está su palabra, por eso hay unos estatutos, por eso hay unos consejos, unas recomendaciones de cómo es que nosotros podemos acercarnos a Él, podemos rendirnos delante de Él, podemos orar delante de Él. ¿De acuerdo? Que ya hablamos de la oración, de la viuda insistente y el juez injusto. ¿Cómo son nuestras oraciones? Porque hay veces responde, porque no responde, porque no nos oye, pareciera que, bueno, en la oración ya hablamos un poco. Los sacerdotes eran los que podían estar cerca y servir en el tabernáculo, y Elí no fue diligente con el honor que tenía en sus manos. No, simplemente fue un siervo de estos que, ¿qué hizo con su mina? La guardó en un pañuelo. ¿Qué estamos haciendo con las minas? Diferencia. ¿Cuál fue la diferencia de estos siervos? Algunos hacen el mayor uso posible del regalo de Dios. Día a día buscan al Señor con mucha oración. Aumentan su fe escudriñando las escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Crecen constantemente en su relación íntima con Dios. Comparten con otros y dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Día tras día su amor por el Señor crece. Cuanto más hacen esto, más se les dará. Cuanto más hacemos eso, más el Señor nos va a dar de Él. Nos va a revelar los misterios de su reino. Vamos a tener más claridad de su palabra. Pero otros pasan por la vida sin darse cuenta o sin disfrutar del regalo de la vida eterna de Cristo. Esperan ser salvos, pero no tienen un conocimiento profundo y experimental de su gran amor. Yo llamaría a unos, a los primeros, cristianos convertidos, y a otros los podría llamar cristianos que se congregan, que pueden ser muchos. ¿Qué estás haciendo con la mina? ¿Qué estamos haciendo con la mina? ¿Qué estamos haciendo con esos bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos? Podemos pensar. Y ahora podemos salir animados. Uy, yo no había visto que lo que tengo en las manos es grandioso.
que el poder escuchar su palabra, poder leerla, poder estudiarla, poder escudriñarla, es un regalo maravilloso que viene de parte de Dios. Su palabra. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. ¿Eso está claro en nuestras vidas? Porque si está claro en nuestras vidas, es lo que vamos a buscar. El mundo se encarga de buscar oro y plata, ¿cierto? O sea, es lo que buscamos en el mundo, oro y plata. ¿Qué estás haciendo? No, estoy estudiando. ¿Para qué? Pues porque necesitamos un ingreso extra. Necesitamos plata, necesitamos plata, necesitamos plata. ¿Para qué? Pues para comprar para allí, para qué esto, para ir a pasear. O sea, necesitamos plata. Esa es la filosofía del mundo. Dime quién eres según cuánto tienes en el bolsillo. Eso es lo que dice el mundo. Pero aquí el Señor me dice, tu enseñanza es, la enseñanza del Señor es mejor que millares, millares y millares de monedas de oro y plata, dice el salmista. Oremos. Padre bueno, gracias Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a dimensionar en nuestro corazón y poder salir corriendo a buscarte, Dios, día tras día. A buscar tu rostro, a buscar tu camino, a estudiar, Señor. Poder mirar aquí, poder mirar allá, poder oír aquí, poder oír allá. Una enseñanza acá, otra enseñanza allá. Que todas me hablen de ti, Señor. Que nosotros, nuestra actitud, Señor, sea acercarnos a tus escrituras con esa intención de tener una relación contigo. No de aprender historia, Señor, de una nación. No de aprender historia de tu pueblo. Lo que necesitamos, Señor, es conocerte más, porque ahora tú que eres el Rey de Israel, ahora eres mi Dios y mi Señor, nuestro Dios y nuestro Señor. A ti te servimos, Señor, y de ti somos. Grande y poderoso eres, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todos los hermanos que se han conectado. Gracias por todas las personas, Señor, que están acá. Tú los has traído con un propósito, Dios. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el honor y la adoración. A ti sea la alabanza, Padre. Que toda rodilla se doble delante de ti. Que toda rodilla, Señor, te alabe y te adore. Por los siglos de los siglos, en el tiempo y por el tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador eterno. Amén.